Entonces ya tenemos un paciente con antecedente de cálculos en la vía biliar o consumidor de alcohol que viene con dolor, ¿no? Y tenemos la sospecha de que sea una pancreatitis, ¿no? Pero este cuadro clínico también puede ser dado por otras patologías, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con esto, ¿no? ¿Cuáles son? Procesos intraabdominales como colangitis, isquemia o infarto mesentérico, obstrucción intestinal, perforación de víscera hueca, especialmente en casos de úlcera, y así, ¿no? Toda esta lesión. Sin embargo, no solamente son problemas intraabdominales, sino también extraabdominales, ¿no? Al igual que cuando hablamos de colecistitis, también puede ser confundido con infartos agudos de miocardio, neumonía basal, casos de saturnismo y púrpura en 8, pero ya son más raros, ¿no? Son un poco frecuentes. Pero de todas maneras, siempre no se olviden de hacer el diagnóstico diferencial. Entonces ya tenemos el cuadro clínico, un diagnóstico sospecha, tenemos que confirmar el diagnóstico, ¿no? Y esto lo hacemos a través del laboratorio. En realidad no hay parámetros clínicos ni en el laboratorio que nos digan 100% que el paciente tiene una pancreatitis. Sin embargo, nos refuerzan la posibilidad diagnóstica, ¿no? Dentro del laboratorio tenemos el dosaje de amilasa sérica y el dosaje de lipasa pancreática, que son prácticamente los caballitos de batalla para el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Una elevación de la amilasa por encima de 3 o 4 veces su valor normal, ya nos habla de una pancreatitis. O una elevación de la lipasa por encima de 2 veces el valor normal, también nos habla de pancreatitis. Sin embargo, tenemos que hacer en el caso de la amilasa, el diagnóstico de otras causas que pueden causar o producir elevación de las amilasas, ¿no? O una hiperamilasemia. Las amilasas no solamente se producen en el páncreas, también se producen en glándulas salivales, en pulmón, en trompas uterinas, etc. Entonces, procesos a esos niveles también pueden causar una hiperamilasemia y hacernos cometer el error de decir que el paciente está haciendo una pancreatitis. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todas estas causas, ¿no? Pancreática, salivar, mixta. ¿Ya? Este es un cuadro en el que vemos cómo van variando estos dos sustancias, no tanto la amilasa como la lipasa. Vean, la amilasa, el cuadro blanco, se eleva muy rápidamente, prácticamente a las 24 horas ya se eleva, alcanza su pico, pero también desciende rápidamente. De tal manera que al cuarto día, si hacemos un dosaje de amilasa en un paciente con pancreatitis, probablemente la amilasa esté en valores normales. ¿Ya? Entonces no nos ayuda tanto como nos ayuda la lipasa. Vean, la lipasa también se eleva rápidamente y mantiene valores relativamente más altos en relación a la amilasa. Otro producto que podemos usar es la proteína C reactiva, pero en realidad la proteína C reactiva, como ustedes saben, no es específico de pancreatitis. Cualquier proceso inflamatorio puede dar elevación de proteína C reactiva. Sin embargo, si lo asociamos al dosaje de amilasa y lipasa, nos sirve como un patrón referencial, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos cuadro clínico, antecedentes, laboratorio, todo nos dice que es pancreatitis. Y tenemos que confirmarlo, ¿no? Y para esto nos ayudamos de diagnóstico por imagen. En realidad tenemos varias posibilidades para hacer diagnóstico por imagen, pero hay algunas que son específicas para pancreatitis y tienen su indicación, ¿no? Como son las que se mencionan ahí. Tenemos la radiografía de abdomen, donde vamos a encontrar algunos signos que nos van a hacer reforzar la posibilidad de pancreatitis, como es la presencia de masa sentinela, el colon cortado, porque como hay un cuadro inflamatorio acá, el intestino como que hace un hilio reflejo, ¿no es cierto? ¿Ya? El borramiento del psoas, normalmente se debe ver aquí el psoas, y una imagen en vidrio esmerilado que ya nos habla de un compromiso intraabdominal más marcado, ¿no? El borramiento del psoas ya nos indica eso. Y eso es una radiografía de abdomen. Y una radiografía de tórax, como vemos acá, elevación de los semidiafragmas y esta mancha, ¿no? Que corresponde ¿a qué corresponde eso? El derrame pleural típico de pancreatitis en el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pueden haber atelectasias basales por el mismo hilio que se produce dentro del abdomen, pueden haber infiltrados y puede desencadenarse el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? En los casos mucho más graves. Dentro del diagnóstico por imágenes tenemos como gran ayuda la ecografía. Sin embargo, la ecografía no nos sirve para el diagnóstico de pancreatitis, ¿ya? Pero por el que tiene una gran accesibilidad en la mayoría de centros,
es el caballito de batalla inicial, digamos, ¿no? Paciente con dolor abdominal, elevación de pilasas, le pide una ecografía para poder evaluar cómo es ese páncreas. Aunque no nos sirve, nos va a dar detalles, algunos datos adicionales, ¿no? Como es ¿no? Un páncreas hipoecoico, aumentado de volumen, la presencia de cálculos que me va a hacer sospechar la posibilidad de una pancreatitis biliar, ¿no? Y las limitaciones que tiene el ecógrafo en relación a otros procedimientos como la tomografía es de que no me va a delimitar bien el páncreas y no me va a identificar zonas de necrosis, ¿ya? Especialmente cuando el paciente pues es un paciente que tiene una gran marcado tejido adiposo, pacientes obesos o pacientes que tienen un hilio marcado, ¿no? La distensión de las asas intestinales me va a dificultar poder evaluar en forma adecuada el páncreas. Recuerden que el páncreas está tirado hacia atrás, el retroperitoneal. Los intestinos hacia adelante prácticamente me hacen imposible poder evaluarlo, ¿no es cierto? Entonces no es el examen ideal para pancreatitis. Lo que sí es ideal para pancreatitis, pero no para el diagnóstico, sino para pronóstico, es esto, ¿no? El tomógrafo, la tomografía. Y en la tomografía, es la técnica estándar para el diagnóstico de pancreatitis aguda, me va a permitir identificar necrosis, la presencia de gas o colecciones, y incluso cuando haya necesidad de hacerlo, poder hacer una biopsia por punción con aguja fina, ¿no? Para determinar si hay una colección que esté infectada o no, como vamos a ver más adelante. Vean, acá esta es una tomografía y vean un páncreas con una gran zona de necrosis, ¿no? Ya es mucho más sensible que la tomografía porque me permite evaluar toda la cavidad abdominal. Entonces yo puedo detectar colecciones, ¿no? O presencia de gas incluso. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué es lo que debemos hacer en un paciente que llega con pancreatitis? Como les dije, un 80% de pacientes van a autolimitarse y 20% van a ir hacia la gravedad. Entonces, la idea es tratar de identificar este 20% de pacientes con pancreatitis grave, porque esos pacientes van a necesitar un manejo mucho más intensivo. Los pacientes van a tener que ir a UCI, ser manejados de forma multidisciplinaria, no solamente el cirujano, el intensivista, el internista, el gastroenterólogo, el radiólogo, ¿no? Todos van a tener que participar en el manejo de estos pacientes. Entonces la idea es identificar qué pacientes van a hacer una pancreatitis aguda grave. Entonces para eso debemos usar alguna metodología que nos permita diferenciar las pancreatitis leves de las graves. Esta metodología debe ser certera, debe ser fácil de usar, ¿no? Porque si es complicada no me va a servir, especialmente cuando el paciente llega a un centro hospitalario o un centro asistencial de primer nivel, ¿no? Ya debe ser ampliamente disponible, tener baja variabilidad entre los observadores, porque si para mí de repente es grave y para otro colega no lo es, entonces vamos a estar ahí discutiendo y el que al final va a perjudicarse es el paciente, ¿no? No debe tener tanta variabilidad. Y sobre todo ser aplicable en forma temprana dentro de la enfermedad, ¿no? Porque la idea es hacer un diagnóstico precoz, para empezar un tratamiento también precoz y evitar las complicaciones de la pancreatitis. Entonces tenemos varios criterios, ¿no? Por un lado tenemos criterios clínicos, como son el puntaje Ransom, el Glasgow, el Apache 2, ¿no? ¿Saben lo que es el Apache 2, no es cierto? Son puntuaciones que se dan a algunos parámetros para evaluar la gravedad del paciente, ¿no? Tenemos criterios por imágenes, los criterios de Baltasar, y por último criterios de laboratorio, ¿no? Como son dosajes de fosfolipasa, proteína C reactiva, elastasa, interleuquina 6. Pero estos todavía no son definitivos, o sea, se están haciendo varios estudios, pero no hay nada concluyente. Los criterios que más se utilizan son estos, ¿no? Los clínicos y los de imagen, ¿no? Sin embargo, estos criterios nos dan una pauta de sospecha cuáles son los casos más graves, pero no siempre nos dan un pronóstico acertado, ¿ya? O sea, hay que ir tomándolo con pinzas. Estos son los criterios de Ransom, ya deben conocerlo, ¿no? Todos los criterios que se toman al ingreso y a las 48 horas, ¿no? La presencia de 1 o 2 signos negativos da una mortalidad del 1%, con 3 signos ya da una mortalidad de 15%, y conforme van avanzando puede llegar a un 100% de mortalidad, ¿no?
Este es son criterios, uno parecido al Ramsson, solamente son algunas modificaciones, la escala de Glasgow o de INRI, como quieran llamarlo, ¿no? 3 o más criterios nos hablan ya de un curso severo o pancreatitis grave. Este es el Apache 2, ¿no? Es la evaluación, ¿no? La evaluación del estado de salud aguda y crónica, ¿no? En el cual se toman varios parámetros, aparte de la escala del Glasgow, la edad del paciente, ¿no? Y alguna enfermedad crónica que pueda agravar el cuadro de pancreatitis. Esto nos va a dar un puntaje y de acuerdo a eso evaluar la gravedad del paciente. Por imágenes tenemos los criterios de Baltasar. A este paciente le hacemos una tomografía, generalmente después de las 72 horas de iniciado el cuadro, porque antes de las 72 horas probablemente no voy a encontrar nada. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que llega a la emergencia con 12 o 24 horas de iniciado el cuadro, mejor no le pidan tomografía porque le van a hacer gastar el dinero por gusto al paciente, ¿no? La idea es tomarle a las 72 horas. ¿Ya? Y en la tomografía lo que encontramos son los grados de inflamación dentro del páncreas, ¿no? Que van desde el A, B, C, D y E, ¿no? En el A, un páncreas normal, B, aumentado de tamaño, en el C ya hay inflamación peripancreática, el D, colección intra o extrapancreática, una sola, y en el E ya hay 2 o más colecciones o la presencia de gas en el retroperitoneal. Cada uno de estos grados va a tener un puntaje que va desde el 0 hasta el 4, ¿ya? Sin embargo, este es con una tomografía simple, sin contraste. Pero lo que nos interesa saber o evaluar también es el grado de necrosis, y por lo tanto lo que necesitamos acá es una tomografía con contraste, ¿no es cierto? Entonces en la tomografía con contraste ya evaluamos el grado de necrosis, tenemos 0 cuando no hay necrosis, le damos 2 puntos cuando hay una necrosis de menos del 30% del parénquima, de 30 a 50% de necrosis le damos 4 puntos, y cuando hay más de 50% de necrosis 6 puntos, de tal manera de que esto nos permite hacer una puntuación, ¿no? Sumamos el porcentaje de necrosis más el grado de inflamación y el puntaje máximo va a ser 10. Este paciente prácticamente está muerto, ¿no es cierto? Lo que es un puntaje sumamente, un caso ya sumamente grave, ¿ya? Sin embargo, cuando tengamos un paciente con pancreatitis y necesitamos evaluar el porcentaje de necrosis, tenemos o debemos tener mucho cuidado con la administración del contraste, porque ya hemos dicho, la pancreatitis es un cuadro sumamente severo, el paciente generalmente está en shock, ¿no? Con hipoperfusión a nivel de todos los tejidos, y si le damos, con una gran tendencia a hacer insuficiencia renal, y si le damos el contraste puede disminuir la perfusión tanto a nivel del páncreas como a nivel del riñón, y agravar el cuadro de pancreatitis o agravar un cuadro de insuficiencia renal. Entonces, lo recomendable en pacientes con pancreatitis grave o en estado de shock o que están en insuficiencia renal, mejor es no hacer la tomografía con contraste, ¿ya? Vean, este es un esquema para ver los grados de inflamación de Baltasar. Acá el A no hay nada, el B hay un edema generalizado, el C, ¿no? Una inflamación peripancreática, en el D una colección local única, ¿no? Acá le han puesto gasto que puede ser intrapancreática o extrapancreática, y en el E ya hay colecciones múltiples, ¿no? Entonces tenemos varios criterios para la pancreatitis: Ramsson, el Apache 2 y el índice de severidad por tomografía, ¿no? Los cuales me van a hablar de una pancreatitis leve y una pancreatitis grave. Debemos tratar de conjugar estos índices para darnos una idea, porque aislados tienen poca utilidad como pronóstico, ¿ya? Bueno, ya tenemos un paciente con pancreatitis aguda grave. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Tenemos que darle tratamiento, ¿no? Y el tratamiento inicial, como todo cuadro de emergencia, es el manejo de soporte inicialmente, ¿no? Pero en este caso, siendo una pancreatitis grave, tiene que ser un manejo intensivo, ¿no? Con una reanimación enérgica, controlar bien el medio interno, cómo están los electrolitos, el volumen, etcétera. Darle analgésicos, ¿no? Generalmente se manejan los analgésicos corrientes, pero en algunos casos hay que darle opioides, ¿no? Excepto la morfina, porque la morfina tiene un efecto estimulante a nivel del esfínter de Oddi y puede producir espasmo, y si estamos tratando a un paciente con una pancreatitis biliar podemos agravar el cuadro, ¿no es cierto?
evitar las complicaciones sistémicas, ¿no? Esto significa que el paciente va a tener que ir a una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Donde se dé un tratamiento sumamente enérgico. Además de esto, hay algunas tendencias, digamos, que hasta ahora están en controversia, ¿no? Como es el uso de la zona nasogástrica, el apoyo nutricional, el uso de antibióticos profilácticos, la realización de la colangiopancreatografía retrógrada, la necrosectomía y la colecistectomía, que tratando de centrarnos en pancreatitis biliar van a tener que ser realizadas sí o sí, ¿ya?